porque es que incluso yo me hago esta pregunta. ¿Acaso puede la comisión de un hecho ilícito o delictivo ser beneficiosa para una empresa? No, desde mi punto de vista no. Desde un punto de vista aparente, sí, porque tú dices, bueno, es que si la empresa paga un soborno y obtiene un contrato millonario, es un beneficio para la empresa. Porque, oye, nos ganamos ese contrato millonario. Pero en realidad eso es un beneficio, porque ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando eso salga a la luz? ¿Qué va a salir? Tienen las consecuencias jurídicas. Exactamente. Y entonces allí es cuando llega el desastre, ocurre lo que le pasó a Enron y a todas estas empresas y se demuestra que no benefició a la empresa. ¿No? Es falso, es un beneficio ilusorio. Entonces, tampoco se trata únicamente de gestionar los riesgos asociados a la comisión de delitos económicos tradicionales, que esa es otra falsa percepción o creencia que se tiene usualmente en materia de compliance. Ah, bueno, entonces yo voy a implementar un sistema de compliance en mi empresa o en mi organización y me voy a ocupar solamente de los delitos económicos en mi empresa. No, porque puede haber otros delitos, ya puse el ejemplo más evidente, que es el acoso sexual, que también son relevantes y que tú debes evitar. De hecho, por ejemplo, ya aquí en Venezuela se están implementando políticas sobre el tema. La Universidad Católica, desconozco si lo sabe, aquí tenemos a su decano, me puede informar de eso. Conozco la Católica porque soy de esa casa. Se implementó, se aprobó, mejor dicho, hace creo 2, 3 años, un protocolo de prevención del acoso sexual en la universidad, obligatorio para todos los estudiantes, profesores y personal de la universidad, porque justamente es algo importante, tomar medidas para evitar que eso pueda ocurrir en una universidad, que pueda ocurrir en cualquier organización. Entonces, efectivamente, no son solo los delitos económicos los que hay que prevenir, sino otros delitos que también pueden afectar la reputación de la empresa y la gestión adecuada de la empresa. En ese orden de ideas, entonces, en relación directa con lo que estamos comentando antes, se hace una distinción pedagógica. Y aquí es donde la jurisprudencia española, como les decía, ha venido cambiando un poco el punto de vista. Porque se suele diferenciar lo que se denomina un compliance ad extra y un compliance ad intra. Esa es la denominación técnica que se le da. ¿A qué se refiere esto de ad extra y ad intra? Bueno, simplemente cuando hablamos del compliance ad extra, hablamos de que se trata de prevenir los ilícitos delitos que pueden ser cometidos contra terceros que no pertenecen a la empresa o la organización. Por ejemplo, una estafa a los clientes de la empresa. El caso Enron, un fraude a los inversionistas. Un caso de intoxicación a de los consumidores de un producto alimenticio vendido por la empresa. Delitos que van en contra de intereses de terceros, de personas fuera de la empresa. Por eso se habla de ad extra, que son los que en principio se buscaría prevenir. Entonces, bueno, ese es el compliance ad extra, donde hay claridad, es lo que dice el Código Penal Español, es lo que dice la doctrina, es lo que se maneja a nivel global, el compliance ad extra. Pero ¿qué ocurre? Que también hay un compliance ad intra, que se refiere a la idea de prevenir los ilícitos o delitos de que pudiera ser víctima la propia empresa o la organización y sus integrantes, que también es una realidad que puede vivir y que le puede ocurrir a cualquier empresa o organización. Por ejemplo, daños a bienes de su propiedad, hurtos, acoso sexual, que ya lo vimos, incidentes de seguridad laboral, etc. Eso puede ocurrir al interno de la empresa y aunque no va a afectar a terceros, ni va a suponer un beneficio para la empresa, es algo que la empresa debería tener presente y debería ocuparse de eso. Y entonces es donde voy a lo de la jurisprudencia española. Ya hay decisiones del Tribunal Supremo Español que dicen, más o menos así, si bien es cierto que nuestro código se refiere a un compliance ad extra, las empresas en nuestro país, España, deberían ocuparse de implementar medidas que pueden beneficiarle a los fines de prevenir hechos que puedan afectarle a ellas. Bueno, continuando, debemos decir igualmente que un aspecto que resalta la importancia de la teoría del delito en el derecho penal económico, que hemos visto es donde se ha venido a introducir este tema del compliance, es la noción de riesgo permitido, lo que los alemanes llaman el Erlaubnisrisiko, el riesgo permitido. Porque efectivamente, cuando pensamos en una empresa, tenemos que tener claro que
se trata de un ámbito de riesgos que se crean allí. Cualquier tipo de empresa que se gestione, que se ponga en marcha, implica riesgos. Bueno, una clínica implica unos riesgos, estamos hablando de la vida de los pacientes. Eh, un restaurante, que uno puede decir, ay, algo tan banal, también implica riesgos. Por ejemplo, el manejo de los alimentos, ¿no? Evitar cualquier tipo de intoxicación de los clientes que van a comer allí. Que hemos visto casos terribles, ratas en la comida y cosas así, ¿no? Entonces, efectivamente, se trata de un ámbito de riesgos, ¿no? Ni hablar, por supuesto, de empresas que fabrican elementos determinados que suponen un peligro importante, que manejen equipamiento industrial, ¿no? Donde obreros manipulando eso pues pueden verse amputados, etcétera, accidentes de tipo industrial, de seguridad industrial. Entonces, se generan riesgos. La actividad empresarial siempre va a llevar inherentemente a ella riesgos. Pero ¿qué ocurre? Que esos riesgos, desde el punto de vista del derecho penal, de la teoría del delito, se consideran riesgos permitidos. ¿Qué son riesgos permitidos? Pues aquellos riesgos que nadie está dispuesto en el mundo de hoy a dejar de correr. Pero ¿qué sucede? Que esos riesgos permitidos deben ser controlados. Por ejemplo, el médico, sí, realiza una actividad que se define como riesgo permitido, pero que tiene unas pautas para mitigar o gestionar esos riesgos, que es lo que se denomina en el ámbito médico la lex artis médica. Es decir, bueno, hay unos protocolos médicos, unos procedimientos, hay un tema del quirófano, del estado del quirófano, del estado del instrumental quirúrgico, etcétera. Porque si eso no se cumple, por supuesto, ahí sí hablaríamos de una negligencia y de una responsabilidad penal de ese médico o de los involucrados en la actividad. Pero entonces, si se cumple con la lex artis médica, con esos protocolos médicos, no hay ningún problema, no hay novedad, ¿no? Y el paciente incluso puede morir, a pesar de que se cumpla rigurosamente todo y el médico sea extraordinario y diligente, el paciente puede llegar a morir. Eso es una realidad. Ahí está el café, doctor. Ay, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que eso que en el ámbito médico, que es el ejemplo más patente del riesgo permitido, se denomina la lex artis médica, lo podemos trasladar al ámbito empresarial. Claro, ¿por qué? Porque si decimos que la actividad empresarial entraña riesgos y que pues, debemos considerarlos como riesgos permitidos, porque el mundo sin empresas tampoco es viable, bueno, debe haber una lex artis empresarial, así como una lex artis médica. ¿Para qué? Para que la empresa gestione esos riesgos que ella misma está creando. Y es una responsabilidad de la empresa. Es decir, vamos a estar claros, la Constitución venezolana, como muchas constituciones del mundo, consagran el derecho a la libre actividad empresarial. Usted puede dedicarse a la actividad empresarial que le provoque. Perfecto, es un derecho constitucional. Pero eso tiene unos límites. Y entre esos límites está el cumplimiento de la ley. La sujeción a una serie de controles. ¿Por qué? Porque usted está creando unos riesgos. Bueno, asúmalo. Asúmalo y responda por esos riesgos que está creando, implementando unas medidas que eviten que esos riesgos que usted está creando se materialicen en resultados lesivos para la sociedad, para los individuos. Entonces, de eso es de lo que se trata con este tema del riesgo permitido y de la lex artis empresarial. Y entonces, esto, traducido al lenguaje de la teoría del delito, es un supuesto que excluye lo que en ese ámbito denominamos la imputación objetiva. Es decir, que se va a considerar que esa actividad no es delictiva, no es típica, no tiene la característica de encajar en el tipo penal porque es un riesgo que se permite, no es un riesgo que se quiera castigar. Siempre y cuando lex artis. Lex artis. Y esto puede incluso tener consecuencias importantísimas que yo creo que, por ejemplo, en España no lo han visto, ¿no? Que es que no solo el compliance puede ser un eximente de responsabilidad de la empresa, de la persona jurídica, como ente abstracto, sino puede ser incluso un eximente de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque si yo soy el presidente de la empresa X
e implemento un sistema de gestión de compliance, cuando el día de mañana venga la fiscalía a pretender imputarme cualquier hecho, yo tengo todo un respaldo. Mire, yo implementé en mi empresa un sistema de gestión de compliance. Yo tengo todos los elementos que demuestran patentemente que yo he sido diligente, absolutamente diligente, el mejor pater familia. No hay nada que imputar a esa persona. Lógico. ¿Por qué? Porque generalmente la responsabilidad de los órganos de dirección de la empresa viene por una omisión de cumplimiento de los deberes empresariales, que son estos. Entonces, si no hay una omisión, si no hay una negligencia, sino todo lo contrario, no, mira, es que yo tengo un sistema de gestión de compliance implementado en mi empresa y me he ocupado del tema. No hay nada que objetar, no hay nada que reprochar. Entonces, puede ser un eximente no solo de la empresa, no solo para la empresa, sino para los individuos también. Un eximente de responsabilidad individual. Algo que, insisto, debe mirarse también y no solo el tema de la persona jurídica. Entonces, reforzando lo que hemos comentado anteriormente, la actividad empresarial, debemos estar muy claros en ello, tiene un gran impacto en la sociedad. Yo les decía antes, es impensable un mundo sin empresas. No tendríamos esta computadora, no tendríamos este videoing, no tendríamos el café. Pero también hay que tener en consideración las consecuencias negativas de sus operaciones. Porque efectivamente esas consecuencias también existen. También son una realidad. Hay un lado positivo de la empresa, pero también puede haber un lado oscuro. De hecho, hay un libro que yo recomiendo siempre en mis clases que se llama El libro negro de las marcas, que es una compilación extraordinaria de cantidades de casos donde se han visto involucradas grandísimas empresas muy reconocidas, Nike, Adidas, Reebok, etc., donde han estado vinculadas a hechos ilícitos y delictivos y hasta violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, a través del uso de mano de obra infantil, mano de obra esclava, etc. Trata de personas y demás. Entonces, la empresa es un ente generador de riesgos. Y esos riesgos pueden traducirse en consecuencias lesivas, negativas, que van a impactar diferentes ámbitos de la vida. Pueden impactar el ámbito económico, por supuesto. Bueno, basta pensar en la crisis bancaria de la década de los 2000, o a las crisis bancarias acá, que tuvimos en los 90, personas que perdieron todo, en el Banco Latino, que fue un caso emblemático. El tema ambiental, por supuesto también, cómo una empresa puede afectar el medio ambiente, empresas de minería, empresas petroleras, cuántos casos de contaminación ambiental generados por empresas, por una actividad negligente, de las empresas. La salud, por supuesto, cómo se compromete, sobre todo en el tema de los consumidores y usuarios, la salud de las personas por la puesta en el comercio de un producto tóxico, nocivo, la vida, que va muy de la mano con la salud, o los derechos humanos. Bueno, dicho todo lo anterior, por supuesto que debemos, antes de entrar a las bases normativas y hablar de las normas que hay en nuestro país, decir que el fundamento del compliance, el por qué, más allá de que existan normas, que las vamos a ver y que las hay, radica también en la sostenibilidad y continuidad de la empresa o la organización. Eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque me ha ocurrido, por ejemplo, hablando con empresarios aquí en el país, que una preocupación es, bueno, pero yo me voy a limitar a lo que me exijan desde el Estado. Yo no voy a ir más allá. Si, por ejemplo, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo me exige a mí que yo tengo que realizar esto y esto, voy a realizar esto y esto, y me quedo allí. Pero que tu negocio prospere y continúe existiendo. Porque si tú no te ocupas de prevenir hechos ilícitos y delictivos que pueden suscitarse en tu empresa, eso va a llevar a que tu empresa desaparezca. Vas a perder todo el trabajo que has hecho. Vas a perder ese negocio que has construido. Simplemente porque por un error,
por una negligencia, por una falta de comprensión de la importancia que tiene este tipo de medidas de cumplimiento o de compliance. Y es allí donde también entra lo que se denomina la autorregulación. ¿Recuerdan que la definición del Comité de Basilea hablaba de autorregulación? Bueno, efectivamente, el compliance está muy relacionado con esa idea de la autorregulación, porque no es solamente la regulación desde afuera, desde el Estado, las leyes que obligan a la empresa, que te dicen qué tienes que hacer, sino que tú también como empresa debes imponerte ciertas normas, ciertos límites. Entonces hablamos de una autorregulación que podemos darle el apellido de regular. Siguiendo con esta introducción al compliance, es importante que nosotros hagamos una mención al aspecto relativo al alcance que tiene el compliance, es decir, hasta dónde llega el compliance. Y en ese sentido, debemos indicar que el compliance puede abarcar el cumplimiento de normas legales, sí, es lo primero en que vamos a pensar, pero también en normas vinculadas con la ética de los negocios o incluso lo que se denominan las buenas prácticas empresariales. Eso también va a formar parte del compliance. Por eso se incorpora, por ejemplo, un concepto como el buen gobierno corporativo en el tema del compliance. Sumado a eso, tenemos que se ha dicho por parte de un autor alemán llamado Dennis Bock que se puede diferenciar entre un hard compliance y un soft compliance. En el sentido de que el hard compliance, compliance de núcleo duro, si lo queremos traducir de alguna manera, sería el que se refiere a las normas legalmente obligatorias. Por ejemplo, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Bueno, como empresa tengo que cumplir con esa ley. No tengo otra. Eso es hard compliance. Pero también, al lado de ese hard compliance, hay un soft compliance. Es decir, que no se refiere a normas legales que sean obligatorias, que sean vinculantes, sino a temas éticos, temas voluntarios, que libremente la empresa decide asumir. Yo siempre pongo el ejemplo del salario mínimo en materia laboral. El derecho laboral, bueno, el Estado impone que usted como empresa debe pagarle a sus empleados un salario mínimo. Pero eso no significa que usted tenga que, a juro, pagar el salario mínimo. Usted puede pagarle más al empleado. Ya eso es una decisión empresarial y que tendrá pues sus beneficios seguramente. Y competitividad, atracción de mejor talento a la empresa, etc. Entonces, eso es lo que ocurre también en el ámbito de este soft compliance. Sí, hay unas obligaciones legales que yo debo cumplir, pero yo puedo ir más allá. Puedo superar, puedo mejorar esas obligaciones legales para ser más competitivo en el mercado. De eso se trata. Y a su vez, también en cuanto al alcance, el compliance se aplica, debe aplicarse a una multiplicidad de empresas y organizaciones. Que de alguna manera ya lo comenté previamente. Es decir, puede ser un restaurante, puede ser un colegio, puede ser una clínica, puede ser un banco, un ministerio, un tribunal. Entonces, efectivamente, hay una multiplicidad de empresas y organizaciones en que se debe aplicar este tipo de medidas de compliance. Y además, por supuesto, no solamente privadas, sino también públicas. De hecho, la norma ISO 37301 de 2021 lo dice explícitamente. El compliance es aplicable no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Por eso, una alcaldía, una gobernación, porque obviamente hay un autor español que se llama Dan Nieto que dice muy sarcásticamente cómo tú como Estado le vas a exigir a una empresa que no sea corrupta, pero tú sí eres corrupto. Y tú sí puedes realizar actos de corrupción. Como si todo empieza desde casa. Claro, entonces, no, que también el sector público debe implementar medidas de compliance, no solo el sector privado, porque sería un desequilibrio. ¿No? Tú le exiges al sector privado, pero tú como sector público violas la ley y haces lo que quieras. Entonces, no es un discurso coherente, ¿no? Desde ese punto de vista. Por lo tanto, también público. Incluso se abarca, cuando hablamos del público, lo que se denomina el tercer sector, que aquí en Venezuela ha sido muy polémico y nos dio guerra con el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las ONGs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, etc. Ustedes recordarán que fue noticia aquí en Venezuela cuando la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada emitió una providencia exigiendo
que las ONGs se registraran y que rindieran cuentas de sus fondos, de sus capitales, de sus actividades. Y hubo toda una polémica porque, no, esto es una violación al ejercicio y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Pero es que ya va. Una organización de derechos humanos, una organización humanitaria, puede prestarse a la comisión de actividades delictivas tanto como una empresa cualquiera. Yo puedo armar una fachada, un tarantín, organización no gubernamental de ayuda a niños con cáncer. Y en realidad lo que estoy es lavando dinero, legitimando capital. Pero bueno, hay la creencia de que compliance es necesariamente penal. ¿Por qué? Bueno, evitar delitos en la empresa, ¿no? Y no es cierto. En realidad el compliance no se limita a lo penal. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente también hay que decir, como decimos una cosa, decimos la otra, el criminal compliance, o sea, el compliance penal, es el más importante. Claro. Sí. Porque las consecuencias que tiene cometer un delito son las más graves. Entonces, el IT compliance tiene que ver con todo el tema de los equipos tecnológicos, de la tecnología, hardware, software, todo. El tax compliance, que se refiere al tema tributario, fiscal, también todas las medidas preventivas para evitar incurrir en ilícitos tributarios, formales, materiales, cualesquiera que sean. El antitrust compliance, que se refiere al derecho de la competencia, también todas las normas relativas a la competencia. El labor compliance, que es uno de los más importantes, el tema laboral, el que en su empresa cumpla con todas las obligaciones que dispone el derecho laboral, no solo desde el punto de vista salarial, de beneficios, etcétera, sino también, por ejemplo, de la LOPSIMAT, en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Todo eso debe estar incorporado en este labor compliance. El trade compliance, que es el atinente al comercio exterior, o el intercambio comercial que se pueda tener con otras empresas de otros países, con países terceros. Y también, otro muy importante, el compliance ambiental. También muy importante hoy y que se refiere mucho a las empresas mineras, empresas de recursos naturales, empresas petroleras, metalúrgicas, etc. Ese tema es fundamental y bueno, de hecho está proponiéndose, todavía no es una realidad, pero está proponiéndose incorporar como quinto crimen internacional en el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, un crimen ambiental, la agresión al medio ambiente. Ya con todo esto presente, entonces sí pasamos ya a lo más concreto, que es la normativa. Vamos a detallar entonces cómo está nuestro país desde el punto de vista normativo en lo que respecta a esta materia de compliance. Tenemos algunas cosas. No podemos decir que estamos en cero. Tampoco que estamos muy avanzados, por supuesto. No estamos a la par de otros países que tienen unas regulaciones muy importantes. Pero existe una cierta normativa en Venezuela de la cual podemos agarrarnos, para decirlo coloquialmente, para darle una base al compliance en nuestro país, ¿no? Que, insisto, va cobrando cada vez más fuerza, ya está ahí una sentencia dictada por un tribunal que habla de compliance. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa? Por supuesto, lo que se denomina el principio del objeto lícito, que rige en el derecho privado, en el derecho mercantil, en el derecho civil. ¿Qué significa este principio del objeto lícito? Que toda sociedad mercantil, toda empresa, toda persona jurídica debe cumplir un objeto lícito. O sea, debe estar apegada a la ley. Debe cumplir con las normas aplicables correspondientes. Y eso está consagrado en el artículo 1155 de nuestro Código Civil e igualmente en el artículo 200 del Código de Comercio. Allí tenemos ese principio del objeto ilícito. Desde ese punto de vista, por supuesto, como decíamos, no es ninguna novedad el hecho de cumplir o tener que cumplir con las normas, porque ya tenemos un principio del objeto ilícito desde hace muchos años antes de que se hablara de compliance, como lo estamos hablando hoy en día. Claro, también es cierto, como dijera nuestro gran maestro del derecho mercantil, Alfredo Morles Hernández, ese principio del objeto ilícito es un enunciado, pero en definitiva, y así lo dice él en su tratado de derecho mercantil, ninguna empresa va a declarar que cumple un objeto. Entonces es allí donde nos vamos a encontrar con toda una batería de leyes especiales que efectivamente podemos relacionar de manera directa con el compliance. Y aquí tenemos el listado. Ley de instituciones del sector bancario,
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, Ley Orgánica de Precios Justos, Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero, que es reciente, y también reciente, 2023, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Quizá una de las más importantes de toda esta lista y de las que más ha tenido impacto en la promoción del compliance en Venezuela. La sentencia que les dije, justamente, es en materia de extinción de dominio. El año pasado yo tuve la oportunidad de publicar un libro justamente titulado Compliance y Extinción de Dominio. ¿Por qué? Porque la extinción de dominio ha supuesto un factor de empuje relevante en cuanto al compliance en Venezuela. Simplemente porque o usted cumple y el compliance le va a ayudar a cumplir, ¿no?, eficazmente, empresarialmente es algo útil, o si no lo hace, sus bienes van a ser objeto de extinción de dominio y los va a perder. Y ahí no va a hacer falta ni siquiera una condena penal, porque es una acción civil. Y es una acción que va al objeto, no a las personas. No me importa si usted es culpable, si usted es inocente. Perfecto, váyase a un tribunal penal a dilucidar su situación. Yo le voy a quitar sus bienes. Y los pierdo, todos. Queda en la calle. Entonces, tengo compliance y evito la extinción de dominio, o no tengo compliance y me cae la extinción de dominio. Entonces, importante eso. Bueno, viendo esa lista, tenemos que mencionar algunos de los elementos de esas bases normativas que son de peso aquí en la legislación venezolana. Por ejemplo, la ley de instituciones del sector bancario. Por supuesto, el sector bancario es el que por excelencia ha venido trabajando desde hace más tiempo el tema de cumplimiento, de compliance. Quizás no necesariamente con ese término, ¿no? Se hablaba más antiguamente de sistemas de administración de riesgo, anti-legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, etc. Pero es un sector que tradicionalmente se ha ocupado de eso. De hecho, si ustedes van a cualquier banco y preguntan por un compliance officer, por un oficial de cumplimiento, el banco lo tiene, el oficial de cumplimiento. En cambio, vas a una empresa cualquiera y preguntas por su oficial de cumplimiento y te dicen, no sé qué es eso. ¿Por qué? Porque el sector bancario tiene una trayectoria en esta materia. Entonces, es lógico que la ley de instituciones del sector bancario esté relacionada con el compliance, y por eso el artículo 199 nos indica que serán sancionadas las instituciones que presenten deficiencias en sus mecanismos de control interno, incluidos los relativos a la gestión y control de los riesgos. Eso es compliance. No se utiliza el término, pero evidentemente gestión y control de los riesgos es lo que hemos estado comentando el día de hoy. Eso es compliance. Luego también tenemos la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que en el artículo 19 nos indica que las empresas y organizaciones deberán crear procedimientos y normas internas de prevención y controles. Esto también, por supuesto, es compliance, porque se exige a las empresas y organizaciones que están sujetas a esa ley, que son muchas, muchísimas, ¿no? La lista es larguísima y amplia, deben crear todos ellos procedimientos y normas de prevención y control. Eso es compliance. Y tiene mucho sentido que eso esté contenido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, porque precisamente si hay un ámbito que se quiere atajar, es el de ese tipo de delitos, donde está, por supuesto, la legitimación de capitales como el número 1 dentro de esa ley. De hecho, es el primer delito que se tipifica en el catálogo de esta ley, es la legitimación de capitales, por la importancia que tiene. Es por eso que también la misma ley, en el artículo 20, indica que los procedimientos y normas internas de prevención y control se aplicarán también a las sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior. Y esto es interesantísimo, porque siendo la ley venezolana del año 2012, ya había previsto algo que hoy en día muchos consideran como una novedad, como algo interesantísimo en el ámbito del compliance, que es justamente el carácter extraterritorial del compliance. No solo tú como empresa debes ocuparte de prevenir los delitos que puedan ocurrir en tu sede, en tu casa matriz, sino que también debes ocuparte
de que tus sucursales y subsidiarias, aunque estén fuera del país, también cumplan la ley. Claro, porque si no es muy fácil que ocurra lo que ocurrió en el Rana Plaza. Ah, bueno, yo soy Sara, estoy en España, pero la ropa la fabrico a un precio baratísimo, con una mano de obra esclava, etcétera, infantil, en Bangladesh, ¿no? Y a mí no me importa, si ellos violan los derechos humanos, no me importa, yo estoy en España. No, ya hoy en día esa lógica, Eres parte del proceso. claro, no es aplicable, no se puede. Entonces, eso ya está aquí, en el artículo 20 de nuestra ley orgánica contra la delincuencia organizada. También el artículo 36 de la misma ley es clave para entender el peso que puede tener el compliance en Venezuela, porque este artículo 36 se refiere a lo que podríamos llamar una modalidad culposa de la legitimación de capitales. Normalmente la legitimación de capitales solo se puede castigar si hay dolo, si hay la intención de efectivamente legitimar capitales, ocultar la procedencia ilícita de los capitales. Pero el artículo 36 abre la puerta a que aunque no exista esa intención, ese dolo, pueda haber un castigo. Claro, ¿cómo puede ocurrir? Cuando se trate de directivos empleados de los sujetos obligados que por imprudencia, impericia, negligencia favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Entonces es allí donde entra lo que yo les comentaba en cuanto a que el compliance puede ser la mejor defensa, puede ser un escudo protector para esos directivos y empleados de un banco, de una empresa de seguro, de una empresa de turismo, de una firma de abogados, de cualquiera que sea sujeto obligado, para revertir una eventual imputación que se haga desde la fiscalía de este delito. Porque si a mí me vienen a imputar por ese delito del artículo 36, que además tiene una pena de 3 a 6 años, no es una tontería, y yo tengo implementado en mi empresa un sistema de gestión de compliance, yo voy a tener todos los elementos para demostrar, sin lugar a dudas, sin que quede ninguna duda, mire, yo he cumplido. Luego también, en nuestra legislación, tenemos otro texto legal muy particular, muy interesante este caso, que es el de la Ley Orgánica de Precios Justos. Que por supuesto uno diría, bueno, tiene sentido que esté vinculada con el compliance, porque uno de los ámbitos donde tiene que haber medidas para evitar hechos ilícitos es el de los consumidores y usuarios. Sí, excelente. Pero lo que ocurre aquí es que en el artículo 43, párrafo 2, numeral 4, esa ley trasladó prácticamente, como decimos coloquialmente, un copy-pega, un copy-paste, copió y pegó parcialmente el Código Penal español, el artículo 31 bis del Código Penal español, y le otorgó un efecto atenuante, como en España, a las medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. O sea, esto es compliance, porque de hecho es la copia del artículo sobre compliance del Código Penal español. O sea, más compliance que eso no existe.